Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa especial de Héroes Ve Anónimos, el espacio donde apoyamos la labor de todos los venezolanos alrededor del mundo. Mi nombre es Héctor Osorio y quiero pedirte que apoyes esta iniciativa. ¿Cómo? A través de las redes sociales, @Héroes Ve Anónimos en cada uno de ellas. En el programa del día de hoy tenemos una información muy especial para la comunidad migrante venezolana, colombiana y haitiana. Tenemos información sobre el nuevo programa migratorio de Canadá. Para eso estaremos hablando en unos segundos con nuestro amigo Alejandro González de @me voy a Canadá. A continuación tenemos la entrevista. Y bueno, aquí estamos de nuevo con nuestro invitado especial Alejandro González desde Ontario en Canadá, con quien vamos a hablar de esta excelente noticia del gobierno de Canadá con este Vamos nuevo a ver. programa migratorio a los migrantes colombianos, venezolanos y haitianos que emigran de manera legal a ese país. Alejandro, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de estar acá nuevamente. Qué bueno, Alejandro. Yo quiero decir a la gente de la comunidad que vean los videos anteriores que hemos visto con él. En este caso, aquí, el primer video que hemos grabado de cómo migró Alejandro a Canadá. También hay otro video que está por subirse, pero vamos a darle prioridad a este, ya que esto es una información de última hora, ¿cierto? Y me Así es. gustaría, para empezar, Alejandro, que nos hablara sobre este programa. Es un programa de residencia permanente Oh. que está ofreciendo Canadá a ciudadanos de Venezuela, Colombia y Haití. ¿Y tienen algún requisito? O sea, ¿hay algún requisito para que los ciudadanos de estos países apliquen, primero que todo? Sí, bueno, como había dicho, es una medida, como creo que comentamos una vez o he comentado en otra oportunidad. Esta es una medida que ha tomado Canadá en respuesta a la crisis migratoria que se ha venido enfrentando o dándose a lugar en Latinoamérica, especialmente con la cantidad de inmigrantes que están cruzando la frontera entre Colombia, Panamá, el Estrecho de Darién, Centroamérica, para alcanzar o llegar a Estados Unidos. Esto fue un acuerdo que tuvo Canadá con Estados Unidos para de alguna manera aliviar esta crisis migratoria y ofrecer una solución. Aunque sabemos que con estos números que Canadá está ofreciendo, o estos cupos, por decirlo de alguna manera, no se va a llegar a una solución definitiva con respecto a esta crisis migratoria, pero al menos se va a paliar en algo y va a permitir a que muchas personas de estos tres países que ya hemos comentado, Colombia, Haití y Venezuela, puedan tener una oportunidad de venir a Canadá, como ya dije, de una manera permanente. Entiendo. Esa iba a ser mi próxima pregunta, Alejandro, porque comentaste de que hay un cupo. ¿Cuál es ese cupo? Sí, son 11.000 cupos por ahora. Probablemente este tipo de programas generalmente, si tiene mucho éxito o si hay mucha presión en el gobierno de que lo extiendan, porque 11.000 cupos no son lo suficientes, probablemente pueda ser extendido en una próxima oportunidad el año que viene. Es una posición que tenemos, pero probablemente ocurra. ¿Y el estatus migratorio de por sí, cuál sería con el que llegan a Canadá? Directamente como residentes permanentes. Esto es muy importante porque para alcanzar una residencia permanente en cualquier país, especialmente en Canadá, es un proceso bastante largo. Muchas veces toma 3, 4, 5 años, incluso cuesta muchísimo dinero, especialmente la gente que viene por medio de un programa de estudio. Entonces, imagínense venir ya con una residencia permanente donde no le están solicitando a la gente prueba de inglés, donde no le están solicitando a la gente prueba de recursos económicos. Generalmente por un programa que se llama Entrada Expresa o Express Entry hay que tener $14.000 canadienses mínimo. Si se trata de una persona, tener un nivel de inglés muy alto para poder venir como residente permanente. Igualmente los otros Mm. programas que permiten la venida o venir a Canadá con una residencia permanente tienen exigencias, parámetros como inglés, recursos económicos, encontrar una oferta de empleo. En este caso, digamos, requisitos de encontrar una oferta de empleo, de hablar un inglés ya sea medio o alto, o tener una cantidad de dinero, no son necesarios, no son parte de los requisitos del programa. Ok, ok, te entiendo. Alejandro, pero entonces, ya hablando, poniendo en contexto, quiénes son el mercado, o sea, los países, los migrantes que califican a esto, me gustaría saber que luego de eso, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar a esto? ¿Qué necesita tener la persona que piensa aplicar? Así es. A esto hay que hacerlo, hay que recalcarlo, porque se ha visto mucho en las redes sociales que se arma un escándalo, mucha gente cree que es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Esto es para, como ya dijimos,
nacionalidades de 3 países por ahora. Para otro de los parámetros, requisitos que hay que tener es que si yo estoy en Venezuela, en Chile, Ecuador, yo necesito tener en Canadá un familiar, pero este familiar no puede estar en Canadá pidiendo asilo, no puede estar en Canadá estudiando, no puede estar en Canadá de turista, no puede estar en Canadá de manera temporal. Tiene que estar en una condición de residente permanente o ser un ciudadano canadiense para poder servir de ancla, como le llama el programa, de ancla para que ese familiar que está allá fuera de Canadá pueda entonces ser elegible para venir. El programa ya está actualizado, ya la gente puede aplicar desde este Sí, momento. el programa está abierto desde el pasado 10, vamos a ver, 17 de noviembre, desde el 17 de noviembre ya el programa está abierto, la gente puede aplicar. Aparte de los requisitos que comenté, que hay que tener un familiar en Canadá, residente permanente, ciudadano, hay que ser de estas 3 nacionalidades. Otra de las cosas que es importante también llamar la atención es que yo puedo ser venezolano y tengo un hermano en Canadá, pero si ese hermano no me quiere servir de ancla, lamentablemente no voy a poder venir. Si no tengo otros requisitos, como por ejemplo antecedentes penales, eh, por ejemplo, si yo soy venezolano pero me encuentro en Estados Unidos, no soy elegible, porque Ok. es desde México hacia abajo. Hacia O Latino. Ah, soy ok. Sí, si soy venezolano y estoy en España, no soy elegible. Hay que estar en centro, En Latinoamérica, Sudamérica o en México o en el Caribe. Sí. es Si yo decir, estoy en toda una condición, Latinoamérica. exactamente, si yo estoy en una condición en Estados Unidos por X, Y, lo que sea, no soy elegible. Eh, los familiares que pueden venir por medio de ese patrocinio son los hijos de cualquier edad. Por ejemplo, si un ciudadano canadiense tiene un hijo de 40 años, que está en Venezuela, puede servir de ancla, también nietos, padres, madre, abuelos o hermanos. Ahora me gustaría preguntarte, porque pasa en el caso de los Estados Unidos, eh, gente que tiene doble nacionalidad. Por ejemplo, si es un venezolano, pero por sus antecedentes o por sus raíces son italianos, ¿calificarían por tener esa doble nacionalidad? En Ujú. este caso, es posible que se pueda tener una segunda nacionalidad, pero principalmente la persona que esté viviendo en Venezuela, ¿no? Ok, O ok. en Latinoamérica y que sea de una de estas nacionalidades. Ya el gobierno canadiense será el responsable de determinar quién es elegible, porque, o esta es otra cosa, una persona puede tener todos los requisitos que dice el programa, pero si se acaban los cupos o si el gobierno canadiense no aprueba, no quiere decir que todo el mundo va a ser elegible a pesar de que tengan los requisitos. Entonces, ciertamente sí, se puede tener una segunda nacionalidad, eso sí, eso de hecho haciendo aplicaciones de este programa, he visto que sí, solicitan si hay alguna segunda nacionalidad, hay que colocarla, pero ya va a ser Canadá entonces el que va a decidir si va a aprobar esa residencia, ¿no? Pero en principio hay que tener es una nacionalidad. Ok, ok. Ujú. Este trámite ante inmigración tiene algún costo. Este trámite es totalmente gratuito. Ok, Esto no significa que es gratuito, pero gratuito en el sentido de que cada vez que se hace una aplicación de cualquier tipo de visa temporal o permanente para Canadá hay que pagar un fee o una tasa, como le llama uno. En este caso, este trámite para aplicar este programa está exento, pero esto no significa que la gente no tenga que, por ejemplo, traducir papeles del español al inglés, no tenga que, por ejemplo, si necesita pagar un abogado, un consultor de inmigración para que le ayude en el proceso. Este tipo de cosas que son básicas, ¿no? Esto no quiere decir que Canadá le va a pagar todo a la persona en el sentido de la aplicación, de hacer la aplicación. Es gratis porque no paga un fee, no paga una tasa, pero hay gastos envueltos en este tipo por ejemplo, mandar a traducir documentación, porque uno de los requisitos también es demostrar el vínculo que tiene esa persona que está en Venezuela con ese ciudadano canadiense o ese residente permanente. ¿Cómo se demuestra? Por medio de un certificado de nacimiento, ¿no? Donde diga que mi mamá es la mamá de bien, Pedro, también es la mamá de Juan, la señora María, y ese certificado de nacimiento está en español, tiene que ser hay traducido que en traducirlo. inglés. Igualmente los antecedentes penales, de si la persona ha vivido en Venezuela o en cualquier país más de 6 meses, deben tener antecedentes penales, estos tienen que estar traducidos.
también el residente permanente de Canadá o el ciudadano, como decía, debe estar de acuerdo en servir de ancla porque tiene que declarar, hacer como una especie de declaración jurada y aparte proveer información como por ejemplo su pasaporte, número copia de su documento de tarjeta de residente o documentación provincial, eh, una serie de cosas que al final involucran un gasto, no como una aplicación cualquiera donde... Pero sí involucran un gasto para que la gente que nos vea no crea que, bueno, es gratuito y vamos y ya, no. Aplicamos y ya. Ujú, Con ujú. respecto a los patrocinantes o anclas, como les dicen allá, por lo que entiendo, tiene que ser un familiar directo. Así Hay, es. sí, hay gente, y lo digo por el ejemplo del paro humanitario en los Estados Unidos, no es necesario que sea un familiar directo, sino que puede ser cualquier persona. ¿Hay alguna posibilidad para que alguien sin familiar entre en el programa? Esto es muy importante hacer mención, se diferencia mucho del paro de Estados Unidos, por eso que tú dices que no necesitas ser familiar. En el caso de Canadá tienes que ser un familiar. Canadá ha previsto, porque como hemos visto, hay muchísimas estafas, mucha gente que está en Estados Unidos y está cobrando dinero para Ujú. servir de patrocinador del paro a otros que están fuera y Canadá ha hecho eco de esto y por eso está, ha hecho mención a que solamente familiares, inclusive una de las cláusulas que dice esa declaración que comenté que debe llenar el familiar en Canadá es que no ha recibido dinero y se compromete incluso a no recibir dinero por servir como ancla, ¿no? Ujú. Por, porque ya se prevé que se ha visto como en el caso del paro de Estados Unidos, donde mucha gente está cometiendo este tipo de delitos. Eso es un delito. Y mira, Alejandro, con respecto a los tiempos, el tener ya la ciudadanía, perdón, la residencia permanente a través de esta vía, ¿al cuánto tiempo te llevaría a la ciudadanía? Generalmente el periodo para convertirse, una vez que una persona recibe la condición de residente permanente de Canadá, comienza un periodo de 3 años para obtener 1090 días, 1093 años, 365, ok, Correcto. ya, eso es para cumplir el periodo de días. También la persona debe estar dentro de Canadá, debe pagar los impuestos para poder ser elegible para la ciudadanía canadiense. ¿Qué pasa? Mucha gente sale de Canadá, por ejemplo, y no completa esos 1080 días en esos 3 años, entonces lo puede completar en un periodo de 5 años. Entonces se comienza con esa cuenta regresiva, por decirlo de alguna manera, para la ciudadanía canadiense. Es lo que te decía. Imagínate llegar con una residencia permanente y estar exento de todos esos requisitos que dijimos, de pagar por estudios o de presentar prueba de inglés o de aplicar por un empleo. Y ya llega la persona a Canadá con una residencia permanente y desde ese mismo día comienza ese conteo, la cuenta regresiva para la ciudadanía canadiense. Eh, Te pregunto, en el caso de los venezolanos, ya sabemos el tema de lo que son los pasaportes vencidos. ¿Pueden enviar con el pasaporte vencido? Canadá hasta ahora sí continúa recibiendo o aceptando pasaportes venezolanos vencidos, pero recordemos que esos pasaportes deben tener 5 años de vigencia desde el momento que dice el pasaporte, ¿no? Por ejemplo, si un pasaporte que se vencía en el 2018, ya en el 2023 ya son 5 años. Entonces, ahora las personas pueden renovar de manera más fácil su pasaporte de Venezuela o pedir una prórroga. ¿Hasta cuándo está vigente este programa migratorio? Bueno, este programa no tiene un periodo de vigencia, sino que está sujeto a completarse el número de Llenar los cupos. cupos. Dijimos que eran 11.000 cupos, por eso la gente que está interesada o que tiene algún familiar y que ese familiar está dispuesto a servir de ancla, deben agilizar este proceso, no lo pueden dejar, bueno, yo lo hago el mes que viene o tal vez lo hago en enero, como mucha gente dice, no, lo hago en enero, no, esto es algo que yo me imagino que de un momento a otro, en unos días ya Canadá va a decir, bueno, alcanzamos la cantidad de solicitudes, hasta ahora no ha pasado, lo que quiere decir que hay chance, entonces la gente tiene que empezar a trabajar en reunir esos requisitos. Si la gente no sabe cuáles son los requisitos, en nuestra página web www.medacanadá están allí, nos pueden escribir, te pueden escribir al privado también o en la página web que tú colocas acá abajo, nos pueden alcanzar, nos pueden, ¿cómo se dice?, escribir y con mucho gusto entonces podemos darle esa información que está allí. Pero es algo que es para allá, como decimos, no se puede dejar para el mes que viene, el año que Sí. viene, porque si no se pierde la oportunidad.
Sí, sí, Aparte, básicamente es lo que te iba a comentar. Son once sí. mil cupos nada más y son tres nacionalidades. Y aparte de que, por ejemplo, con lo que me ha pasado, en algunos casos de gente que necesitan los antecedentes penales de Venezuela y entonces hay que pedirlo en un día, que no te toca el número de cédula y que, bueno, todas estas cuestiones de Venezuela y luego hay que mandar a traducir esa documentación, eso toma unos días. O aparte que las traducciones también cuestan dinero, hay que traducir las partidas de nacimiento, hay que Ujú. traducir toda una serie de documentación que el que quiera esté interesado y que tenga algún familiar en Canadá que le quiera servir de ancla, entonces tiene que comenzar desde ya porque el tiempo es corto. Y es oro, como Así aquí que ya es. estamos casi, casi finalizando. ¿Cómo te consigue la gente para que los ayudes con este tipo de trámites? Sí, bueno, como acabo de decir, nuestra página web es www.mevoyacanadá.net. En Instagram estamos como arroba me voy a Canadá guión bajo. Igualmente en YouTube, arroba me voy a Canadá guión bajo. Y allí, bueno, tenemos en la página web información acerca de los diferentes tipos de visa de Canadá. Tenemos un WhatsApp donde nos pueden escribir, damos información general de manera gratuita. En el canal de YouTube también están algunos videos que pronto tú estarás publicando conjuntamente con nosotros. Y bueno, estamos allí para servirles, para orientarles, con mucho gusto. Alejandro, si tú no tienes nada más que comentar, algún tip como tal para terminar, perfecto. Si no, bueno, te lo agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, no, bueno, lo que te puedo decir o repetir lo que acabo de decir a las personas que tengan algún familiar en Canadá, residente permanente, ciudadano, que quiera servir de ancla, comience su proceso. Si necesitan asistencia, estamos acá con mucho gusto para ayudarles en ese sentido. Muchas gracias, amigo. Nos vemos Que esté en bien, otro buenas noches. episodio. Gracias, buenas noches. Y bueno, amigos, esto ha sido un programa de Héroes Bien Anónimos con esta información importantísima sobre este nuevo programa migratorio de Canadá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @Héroes Bien Anónimos, así como en TikTok @Héroes Bien Anónimos y en Twitter. Y recuerda que aquí en YouTube dale un like, suscríbete y dale click en la campanita para que recibas todas las notificaciones de los mensajes y videos que subimos en este canal. Recuerda que aquí abajo en la caja de comentarios pregunta todo lo que quieras. Te vamos a responder y te vamos a indicar los contactos de nuestros amigos de Me Voy a Canadá. Ahí verás sus redes sociales, así como las redes sociales de Héroes B Anónimos. Y recuerda que quiero compartir tu historia. Escríbenos un DM por cualquiera de nuestras redes sociales, contáctanos y comparte con nosotros tu experiencia en el exterior. Amigos, yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Héctor Osorio y será hasta la próxima. Gracias.